Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estamos dedicados a hacer genealogías de criptojudíos. Podéis contactarme en la página web raícesjudías.com con guión en medio. Y esta es nuestra clase semanal con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? ¿Todo bien? Todo. Hoy tenemos una clase de campeones, ¿no? Sí, bueno, Abraham, campeón de España y campeón de Argentina, campeón de América. Entonces, Eh, eh, como Abraham es español y yo argentino, obvio, estamos eh, todos en Israel, estamos contentos. Entonces eh, dije, voy a empezar con un chiste con la remera de Argentina. es campeón de Así que América. felicidades, campeón. Ya está, Pues hicimos el felicidades. chistecito. Muy bien, muy bien. Me saco la remera porque era para el chiste. Era para el Campeón. chiste. El otro día, en la clase de acá de Cojaviacó, pero tipo chiste también. Somos muchos sudamericanos, hay argentinos, brasileños, colombianos, ecuatorianos, El Salvador, uruguayos, brasileros. Yo también empecé la clase y dije, voy a empezar con humor, saqué la remera de Colombia, primero porque era Argentina-Colombia. Ah, Y después la remera de Argentina. Y bueno, está bien, todos contentos, tipo chiste, divertido. Ya saben que me gusta el fútbol. Bueno, vamos a estudiar, que es va- lo verdadero. vamos a ¿Está bien? estudiar Esto es lo más. la parasha. Parashat Balak, una perashá muy, muy interesante. Intensa, Muy, ¿no? muy interesante para analizar también el tema de un poco de la profecía, cómo es la profecía y la profecía verdadera y lo que no es profecía. ¿Está Ujú, bien? ujú. Vamos a ir versículo por versículo, así que está bastante entretenido porque vamos a ir pasuk, vamos a ir explicando y es muy llevadera la clase, Besarat Hashem. Eh, Obvio que vamos a hacer. Primero vamos a ver los temas y las preguntas. Nada ¿Qué, más empiezo. qué significa el Sí. nombre, Raf? ¿Tiene algún significado Balak? La verdad que es un nombre de. O sea, en hebreo, porque es el nombre del pueblo, es de Moab, un rey moabita, y ese era su nombre. No conozco una explicación para Balak. Se puede hacer algún juego de letra, pero no. Ok, O sea, en hebreo no le veo nada. ok. En hebreo. Eh, si descubrimos algo, veremos. ¿Está bien? Está- Bilam a lo mejor es más. Bilam, que va a ser el famoso de la Perayá. Bilam es como sin pueblo, o no se sabe quién es el pueblo. Como no. Am sería pueblo. Ah, Val es como ah, no. ah, Ahí sí tenemos un juego de letrita, un juego de palabras. no. Balak, no sé. Como un desterrado. Baruch Adonai, Elohe no melech haolam, Shakol ni Oiber. Amén. Vamos a los temas de la Perayá primero. Vamos allá. Vamos. Entonces, Parashat Balak. Obvio que para allá el nombre de la Perayá siempre es la primera palabra de la Perayá. Como empieza diciendo que Balak era el rey de Moab, el nombre de la Perayá es Balak. ¿Está bien? Siempre la regla es la primera palabra de la Perayá, es el nombre de la Perayá. Va. Temas. Intento desdichado de Balak de doblegar a Israel por medio de magia y conjuros. Vamos a ver acá un poco de la magia o lo que a veces el mundo no yudí cree y si es verdad o no es verdad. Envío de mensajeros a Bilam para que venga a maldecir a Israel. Tercer tema, la negativa de Dios de que vaya a maldecir y la insistencia de Bilam. Cuarto tema, el ángel sale a cortarle el camino a Bilam. El burro ve lo que Bilam no ve. Hay algo medio medio cómico. ¿Está bien? Tres intentos de Bilam de maldecir a Israel. Conclusión, bendición en lugar de maldición. El enojo de Balak contra Bilam. El consejo de Bilam a Balak y las profecías sobre el futuro de Israel y de las demás naciones. Interesante, Bilam habla de Israel y otras naciones también, que son de la zona de Israel, ¿no? De la zona de aquí. El pueblo comienza a prostituirse con las mujeres de Moab y comienza
a hacer idolatría. Trágico como termina al final. Y Pinjas, famoso Pinjas, que va a ser famoso de la semana que viene, pero ya aparece en esta semana, ¿no? Mata a un jefe de la tribu de Shimón que a ojos de todo el pueblo y de Moshe se estaba allegando a una midianita. ¿Está bien? Y ahí termina la pedalla. ¡Bum! Muchos temas, pero en total, en verdad serían dos temas generales. El tema de Bilam y lo que quiere maldecir a Israel y que Dios no lo deja. Y el segundo tema es lo que pasó al final, Eh, eh, que con el pueblo de Israel y las mujeres mm, midianitas. mm. Que normalmente se trata en la semana que viene, porque ahí aparece Pinjas como el gran héroe, entonces ahí analizás el texto que está al final de esta peralla y el primer texto de la Me que viene. faltó un ¿Qué decís? tema por coger, Raf. Tres intentos de ¿Cuál? maldecir a Israel, bendición a Israel, y lo que viene detrás se me escapó. El enojo de Bilam, tres intentos de Bilam de maldecir a Israel y la bendición en lugar de maldición. Está bien. Y después viene el enojo de Balak contra Bilam. Pues entonces lo tengo todo, lo tengo todo. Y el consejo de Bilam a Balak y profecía sobre el futuro de Israel y los demás pueblos. Ah, consejo. Ese es el que me Sí, faltaba. ahí Balak como que Bilam aconseja a Balak qué hacer. ¿Está bien? Y ahí como que cae, bueno, es lo que pasa ahí. Muy bien, vamos. Estos son los temas. Vamos a analizar pasuk por pasuk. Nos Vamos. adentramos entonces en nuestro estudio tan lindo, que es el más lindo de todos para mí, leer la Torá y desmenuzarla. Ese es el más lindo de todos. El súper, ese es el súper. Siempre puede dar una explicación, pero cuando, no sé, el más lindo para mí, ¿no? Es Sí. cuando vas Ah, leyendo palabra por palabra. Es que a veces, para que sea una clase llevadera, tenés que tocas un tema y explicas todo. Porque si tenemos paso por paso, tenemos que estar 7, 8 horas. mm, Pero a veces se puede dar, y cuando se puede dar, lo mm, aprovechamos. mm. Aprovechemos, hoy lo aprovechamos. Vamos, empezamos. Entonces, Parashat Balak, capítulo 22, ¿está bien? En el pasuk 2, ¿está bien? Comienza. El pasuk 1, vamos al pasuk 1. Baisúbene, que era el último versículo de la semana pasada. Baisúbene Israel, y viajó Bene Israel, Vayahanú, y acamparon en Arbot Moab. ¿Está bien? Arende es como la parte más llanura al lado de Moab. Meber, le Yardén y Erejo. Del otro lado del Yardén y Erijo. ¿Está bien? O sea, me ubica donde está Israel ubicado. O sea, ya estamos cerca de Israel, ¿no? Del otro lado de Jericho, estamos del otro lado de Israel, ya por entrada de Israel. Interesante, por acá vamos a entrar después en Sefer Yeshua. O sea que aquí, al final de Bamidbar, es donde Amisrael está ubicado, que va a ser todo el final de la Torah. ¿Está bien? Ujú. Y ya llegamos a ese lugar, más o menos. O sea, todavía nos faltan unas guerras que suceden. Bueno. Bayar Balak. Y vio Balak. Ben Zippor, hijo de Zippor. Interesante los nombres también, ¿no? Zippor, vamos a preguntar qué significa Balak, no sé. Zippor es como pájaro. Muchos nombres en la antigüedad tenían que ver con animalitos. Está bien, a veces Yael, ¿viste? Hay como liebre, ay, no sé, eran nombrecitos, a veces vienen como los indios que le ponen nombres. Mm. Ben Zippor. Balak, hijo de Zippor, vio et kol asher asá Israel la Emorí. Todo lo que le hizo Israel al Emorí. Semana pasada, Sihón, Melech de Emorí, el rey de Emorí, y Og Melech Bayán, el gigante, reinos muy fuertes, nos atacan. Israel sale a la defensiva y les gana. Pero Israel ya ganó 2 batallas grandes y están al lado de Moab. Está bien, pero Israel no tenía ningún interés. Israel quería pasar, le pidió permiso, no quisieron, nos atacaron y bueno, y Baruch Hashem nos entregó esas tierras. Moab está en el límite. Y ahora Moab vio lo que Israel le hizo a sus reyes. Entonces Moab tiene miedo. ¿Está claro? Ujú. Muy bien. Todavía no dijo que tiene miedo. Hasta ahora dijo, y vio lo que hizo. Pero, muy bien. Vayagor Moab, mi penea. Y temió Moab por el pueblo, entiendo por el pueblo de Israel. Meod, ¿qué es Meod? Mucho. Mucho, tiene mucho temor. ¿Está bien? Moab está hablando de la nación de Moab. ¿Está bien? Aunque dijo que el rey es Balak.
Kirrabu. ¿Por qué tenían miedo? Porque eran Rab, numerosos o poderosos, ¿está bien? Bayakot Moab, y el temor de Moab ya era más intenso, era muy grande. ¿Por qué? Mi peneven en Israel, por los hijos de Israel. Ahora, ¿tiene que tener algún miedo? ¿Israel tiene alguna intención de conquistar Moab? No. No, y vamos a ver en otra operación que Israel le pide permiso a Moab para pasar y no tiene ninguna intención. Pero, como el rey de Moab vio lo que pasó, tiene miedo. Bayomer Moab, y le dijo Moab, fíjate que siempre dice Moab, Moab, no dice el rey de Moab, pero cuando dice Moab es como el reino de Moab, ¿está bien? Ujú. Hay que ver si hay como una comitiva del reino o el que está hablando es el rey, porque te estaba atendiendo que dice, y dijo Moab, que Moab es el reino. ¿Quién es el rey? Balak. Bueno, puede ser que el rey está dirigiendo un nombre. Y dijo Moab, el Sicné Midian. ¿Y estos quiénes son? Otra nación más. Los ancianos de Midian, ¿no? Como que sería como la corte que dirige Midian. Midian es otra nación. Entonces, ¿qué naciones tenemos hasta ahora? Que están en el límite con Israel, que Israel todavía no entró, quiere conquistar. Tengo a Moab y tengo a Midian. Y le habla a los ancianos de Midian. ¿Te acordamos de Midian, no? ¿De Sí, dónde lo recordamos a Midian? El suegro de Moshe, Yetro, Yitro. Entonces le habla a Moab a los ancianos de Midian. Atá, ahora, y el Ajajú acá, el Kol Sebipoteno. Esta congregación, y el Ajajú es como que vienen como, es una metáfora de que una nada de animales viene y devora el pasto. ah, son como Kiljoj Ashor Etierek. A ver cómo tradujo ahí. la mera. Como lame el buey. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Está bien. Kiljoj Ashor Etierek Asad. O sea, como que no van a comer vivos, algo así, ¿no? No van a consumir. ¿No? Que se van comiendo un trocito de territorio, ¿no? Parece que dice. Claro, pero es lo que piensa él, pero Israel no tiene ninguna intención de esto, ¿no? Es lo que el rey de Moab, o Moab, le dice a Midian, tenemos que tener cuidado con esta nación porque nos van a carcomer. Pero no hay ¿verdad? Israel no. Kol se bigoteno, Kiljoja Yoretiere, Asadé, Ubalak, mira esto. Ubalak, hijo de Zippor, Melech era el rey, Le Moab. En Moab, Baet ahí, en ese entonces, a ver cómo tradujo, era entonces rey de Moab. ¿No está medio de más esto? Para. Sí, A lo parece que mejor porque sí. antes dijo. Está de más, ¿no? ¿Para qué me dice? Era el rey en ese En ese entonces. Y claro momento. que era el rey. Ya sé que era el rey. Si ya me dijo. O sea, ¿qué quiere decir? Era rey en esos momentos. Entonces hay quien quiere decir, pero ¿para qué decir? Era rey en ese momento de la historia. A lo mejor que no era normal que ese sea el rey. A lo mejor fue un rey nuevo. O que alguien conquistó ahí y asumió como rey. Porque ¿para qué me dice? Era rey en ese momento. Como que en otro momento no era el rey. Entonces, o que era un rey nuevo, ¿está bien? O que hubo una revolución ahí, o alguien conquistó, yo qué sé, y asumió ese rey. O sea, Ujú. la pregunta es si este rey de Balak, que es el rey de Moab, es el propio de Moab o no. ¿Está bien? ¿Entendiste? Porque me dice en ese entonces. Y claro que ¿cuándo va a ser? ¿Antes o después? Si es ahora. Entonces, Ya, como que está de más en ese entonces. ok. Pero bueno, no nos da mucha información el Pasú. Nada más me dice que este era el rey en ese entonces. ¿Está bien hasta acá? Hasta acá Ujú. todavía no empezó. Entonces tiene miedo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué quiere hacer? Vamos a ver qué quiere hacer. Ahora empiezan los temas más entretenidos. Baishlach Malachim. Envió Malachim. ¿Qué Malachim? Ángeles. No, Malachim son Mensajero. enviados. Acá está claro que la palabra Malachim, Es un en mensajero. hebreo, significa mensajeros. Envió mensajeros el Bilam. Acá aparece uno nuevo. A Bilam. Ben Beor. Hijo de Beor. También nos da nombres, ¿no? Petora. Ahí me está diciendo de qué ciudad es, de Petor, ahí. ¿Dónde queda eso? Ayer a la Nar, cerca del famoso río. ¿Sí? Cerca del famoso río, siempre la Torá, Tigris, Éufrates, son los ríos más importantes. ¿Está bien? Entonces, por la zona de la Mesopotamia. Lo envía a llamar. Él vive por ahí. Es como que, no sé si es una persona que vive solo o aislado, o es de esa nación, pero está bien porque me dice es de Petora. Ayer a la Nar, Eretz Beneamo. No digo que sea, dice, la tierra de su pueblo. O sea, que él tiene otro pueblo, Bilam es de otro pueblo, que no es conocido, porque no dice el nombre, o sea, sí, me dice Petora.
Lo tengo que Petora es, ¿cómo tradujo ahí? ¿De Petor? Petor. En Petor, como la zona, es la zona, pero no es como está. Entiendo que no era un pueblo grande, porque está Midian, está Moab, pero este dice de su pueblo, o sea que no era tan famoso. ¿Está bien? Licrolo, lo manda a llamar, ¿para qué? Lemor. Inea Miatzame Mitzrayim. Un pueblo salió de Egipto. O sea, la tiene clara. ¿Es verdad que Misael salió de Egipto? Sí. Ine quizá etenares, cubre toda la tierra. De Uyo, Yemi Mulí, está frente mío, por eso Moab tiene miedo que ahora lo vaya a conquistar. Beata, lejana, por favor te pido, hará li, maldecime a este pueblo. Acá viene la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Balak? Balak tiene miedo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? Contratar a alguien, ahí va, para maldecir a este pueblo, Kiatzum u Mimeni, porque es más grande que yo, más fuerte que yo. O sea, está claro, tiene miedo. Ulay, Ujal Nakebo. A lo mejor podremos darle duro, golpearlo, Bagare lleno, Minares, y expulsarlo de la tierra. El Señor dijo así: te quiero contratar para maldecir a este pueblo, y de esta manera, a lo mejor, voy a triunfar. Kiadati, porque yo sé que taller te barej, me boraj. Sé que el que tú bendices termina siendo bendito. De ayer taor, y el que tú maldices termina siendo maldito. ¿Qué te iba a maldecir? Tirarle algo malo, ¿no? O que le pase algo malo. Es decir, si vos le das una bendición, yo sé que al fin y al cabo a él le va a venir todo lo bueno. Pero si le das una maldición, le va a venir todo lo malo. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Para qué lo quiere contratar? A ver, Para, decime vos. para Para maldecir, maldecirlo, ¿no? ¿no? Sí. Y mira cómo dice, a lo mejor voy a poder triunfar sobre él. Dice a lo mejor, ¿no? Y después dice, porque yo estoy seguro que el que bendice es bendito y el que maldice es maldito. ¿No? ¿No es una contradicción? Sí. Si estás seguro, entonces seguro vas a ganar. Y si no, dice, a lo mejor voy a triunfar sobre ellos. Y yo sé que el que vos maldecís, no, si el que vos maldecís es maldito, entonces seguro voy a triunfar. No hay a lo mejor, ¿entendés? Es como, no está tan seguro. Dice que está seguro, o sea, A mí lo que más me llama la atención, Raf, al leer esto es que sí. se parece un poco a la bendición de Abraham, ¿no? Aquella que ¿Cuál? el que tú Ah, bendigas será pará, bendito. sí, pero la bendición de Abraham es en bocas de Hashem. Que, Ajá. Hashem, que seguro, el que bendiga a Israel será bendito y el que maldiga a Israel será maldito. O sea que eso lo define Dios. Pero acá es un rey que no sé si tiene mucha clara si tiene ideas claras de fe o no, porque vamos a ver después que es idólatra, y que cree en la palabra de un ser humano, y que el ser humano lo que dice se va a cumplir. Porque al final, pero eso no es así, todo depende de Dios, no depende de cualquiera que lo diga. Pero según él, esta persona tiene poderes sobrenaturales. Y lo que él dice se cumple. Lo que no entiendo es, si lo que él dice se cumple, entonces seguro triunfas. Entonces, ¿por qué dice a lo mejor? Porque duda. ¿Entendés? O sea, como que no la tiene bien clara, pero que sí, que cree que no. Eso es todo la cabeza de este hombre de Bala. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo manda a llamar entonces, ¿no? Vamos a ver qué hace. Pasuk 6, Pasuk 7, versículo 7. Todos los que están oyentes de la clase pueden seguir en vuestro Jumashim. Aquí Abraham lo puso todo, así que mejor aquí lo tienen. Vayelehu, Signé Moab. Y siguieron, y fueron los ancianos de Moab, Besigné Midian. Y los ancianos de Midian, Uxamim Beyadam. ¿Qué son Uxamim Beyadam? En verdad, Uxamim, yo entiendo así. Acá lo tradujo. Con los dádivas de adivinación en su mano. Sí, yo entiendo que también eran otras personas que los acompañaban a ellos, como magos, como una comitiva de gente de la corte importante y todo tipo de magos. Oxamim Beyaram, Vayabó el Bilam, y fueron a Bilam, Vaidabru Elab, y le hablaron a él, Dibre Balak, lo que había pedido Balak. O sea que la comitiva que tenemos, gente de Moab y gente de Midian. ¿Está bien? ¿Y qué le dicen? Lo que Balak dijo que le digan. Okay. O sea, que son El los hombre dale. mensajeros, son como los mensajeros que mandó. Sí, claro, sí. Bueno, pará. No sé, porque acá primero dice que mandó Malahim.
Sí, tenés razón, serían los mismos. ¿Está bien? Quiero ver si hay Vayelejú. Podríamos decir que es lo mismo, porque dice, y mandó mensajeros, y después dice, y fueron los ancianos de Moab, o que este grupo son los mensajeros. O que hay más, pero sí, tómalo. ¿Está bien? Porque se repitió, ¿no? Tenés razón, prestaste atención. Que en el Pasuk 5 dice, y envió mensajeros a Bilam, que es para contratarlo, porque dice que el que él maldice es maldito. Y en el Pasuk 6 dice, no, en el Pasuk 7, está bien, dice, y fueron. O sea, como que repite de nuevo, ¿no? Porque si, recién dijo, y fueron. Está bien, entonces podemos decir que estos son los mismos. Sí. ¿Qué le contesta Bilam? Quédense a dormir aquí esta noche. Ve a Shebuti etchem. ¿Está claro? Se quedan a dormir la noche y les voy a devolver respuesta. Dabar, calle de Daber, Hashem Elai. Mira cómo dice. Les voy a contestar así como Hashem me conteste. Dice el nombre de Dios, Hashem. O sea que Bilam no es que no sabe nada. Bilam conoce a Hashem, el Dios verdadero, porque dice el nombre verdadero, no dice Elohim, Hashem. No. Y como que él piensa que sí, que Hashem a la noche le va a contestar qué hacer. En esto vemos que Bilam, como que aparentemente Dios le habla, ¿no? Vayeshebu Sare Moab in Bilam. Y se quedaron los ministros. Acá me dice que son ministros, fíjate, en otra dijo enviados, ¿no? En otra dijo ancianos, y acá dice ministros. Está Claro, bueno, cada para vez nos va dando analizar. más información de la comitiva. Claro, cada vez nos da más información. Pero es interesante que dice, y se quedaron los ministros de Moab y Bilam. Y no dice de Midian, los de Moab. Hay quien dice que los de Midian se volvieron ya, no se quedaron la noche. O también podemos decir que los que son ministros importantes del reino son los de Moab, y los de Midian a lo mejor no son ministros. No. Se quedaron con Bilam. Va, Pasuk 9. Presta atención a las palabras porque vamos a compararlas después, ¿está bien? Vayabó Elohim el Bilam. Y vino Elohim a Bilam. Está bien, entiendo que Dios le viene a hablar, ¿no? Pero él, ¿cómo había dicho Bilam? Vamos a escuchar lo que dice Hashem. Dijo, vamos a escuchar lo que dice el nombre de Hashem. ¿Y quién viene a hablarle? No digo que es otro, es Dios. Pero ¿en qué nivel, en qué nombre? Elohim, no es el Shema Bayá, no es el nombre más elevado. Y vino Elohim y vino a Bilam, Bayomer, y le dice, Mía Nashima Eleimah, ¿quiénes son estas personas que están contigo? Que Dios no sabe todo. Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué dice, ¿quiénes son estas personas que están contigo? Está claro que para empezar el diálogo, ¿te acordás cómo Abraham y cuando Abraham con Adán pecó en el Ganeden? Dice, ¿dónde está? ¿Acaso comiste del árbol? ¿Qué? Como para empezar el diálogo. O con Cain, ¿te acordás? Y Ebel, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Empezar el diálogo. Y le dije, ¿quiénes son estas personas? Ahora mira, ¿quién está hablando con Bilam? Dios, ¿no? Dios está hablando con Bilam. ¿Hay algo más importante que Dios te hable? Es lo máximo. ¿Y qué le dice él? Bayomer Bilam el Elohim. Y le dice Bilam el Elohim. Balak, hijo de Tzipor, el rey de Moab, los envió para hablar conmigo. ¡Oh, wow! Está emocionado. Está emocionado porque un rey de carne y hueso vino a hablarle, ¿no? Tenés que estar más emocionado que estás hablando con la Kadosh Baruj Hu, ¿no? Es como que le decís al rey de los reyes, al Dios del mundo, ¡wow, Dios, mirá, ¿sabés quién vino? ¡Oh! Me encontré con una persona re famosa. Dios es más que esa persona famosa. Lo envió el rey de Moab. Iné, ahora mirá lo que Bilam le dice a Dios. Entiendo que Bilam a Dios no le puede mentir, ¿no? Estás hablando con Dios. No puedes salir mentira de tu boca, ¿no? ¿Qué dice? Iné, Aham Ayochemi Mitraim, un pueblo que salió de Egipto. Baijaseten Ares, cubre la tierra. Atá leja Kabalí. Atá, ata, ahora, leja Kabalioto, me pidió por favor, maldecilo. Ulay Ujale y la Gem, a lo mejor le puedo ganar en la guerra. Vos, Begerastil, y lo puedo expulsar. Le dijo la verdad, ¿no? Exacto. Le dice a Dios, esta persona vino, quiere que lo maldiga y a lo mejor puedo expulsarlo. Bayomer Elohim el Bilam. Sigue hablando en qué nombre de Dios. Elohim. Bilam piensa que capta en el máximo nivel. Pero Bilam no capta en el máximo nivel. Capta en un nivel menor, que obvio que es Dios, que es Elohim.
Una le dice, Vayabó, vino, y otra es, Vayomer, le dijo. Y le dijo Elohim a Bilam, lo telejimaem, acá lo más importante, respuesta de Dios, no irás con ellos. ¿Está claro la orden? Ujú. ¿Cuál es la orden número 1? No te vayas No con ellos. irás. Ujú, Segunda, lo taor, etam, no maldecirás al pueblo. ¿Te acuerdas la segunda orden? ujú. Una es no ir, otra es no maldecir. ¿Por qué no? Kibaruju, porque este pueblo es Baruj, Baruch Hashem. Es bendito. Israel es un pueblo bendito. Y el que define es Hashem, y es el pueblo de Dios. Así que vos no podés hacer nada. Así que no vayas ni maldigas. Contundente, ¿no? Ujú. Bien. ¿Qué tiene que hacer Bilam ahora? Era a la noche, ¿no? Se quedaron a dormir a la noche. Se tiene que despertar y decirles, ¿no? Vamos a ver. Vaya con Bilam Baboker. Se levantó Bilam a la mañana. Bayomer el Sare Balak. Y le dijo a los ministros de Balak. Entiendo que entonces, viste, como que lo de Midian desaparecieron. Puede ser que se volvieron, ¿eh? O no son tan importantes. Y le dijo a los ministros, y cuando le habla a los ministros. Lejo el Arcejem, vuelvan a vuestra tierra, Kimeen Adonai, letitila Elohimaem, porque impidió Hashem, siempre, ¿quién le habla siempre en el nombre Elohim? Pero él, ¿cómo lo llama? Hashem, es verdad, es el nombre más elevado. Porque Hashem impidió letití, dejarme la Elohim Hashem, ir con ustedes. Ustedes me vinieron a llamar para que vaya con ustedes para más. No, Dios lo impide. Está bien, honesto, ¿no? Ujú. Ahora, ¿le dijo todo lo que Dios le dijo? Le dijo, No, Dios me dijo no vaya, Dios me y no dijo lo no maldiga. maldiga, porque este pueblo es bendito. No le dijo todo eso. Le Ah, dijo, Dios no bueno, quiere que vaya con ustedes. ¿Entendiste? sí. No quiere decirle todo. Le dijo en Kitsur, en Ujú. resumen. ¿Qué hacen? Vayakum Usare Moab, se levantan los ancianos de Moab, vayamos, vuelve Balak, y van a hablar con Balak. Vayomeru, Mehem Bilam Lejimano, dice, Bilam no quiso venir con nosotros. También, ¿cómo entienden los ministros? No dijo, el Dios de Bilam no lo deja venir. Dijo, Bilam no quiere venir. O sea, porque ellos no entienden que es Dios, que no es Dios. ¿Entienden? Ellos dicen, Bilam no quiso venir. No le dice que Dios dijo que no venga. Entonces, ¿qué hace el rey? No se conforma. Entonces aumentó Balak en enviar otros ministros, Rabim Benihvadim, más importantes, más numerosos y más fuertes y más importantes, Mele. O sea, ¿qué entendió? Que ¿por qué no quiere venir? No le mandé una comitiva lo más importante Importante. posible. Ahora le voy a mandar, yo qué sé, el ministro de guerra, el ministro de interiores, los mejores, los más importantes. Se ve que no eran suficientemente importantes para él. Entonces quiere convencerlo mandando gente más importante. O sea, lo que habla para Balak, habla de vos dale cabod, dale honor, dale dinero y lo vas a convencer. No. Y vamos a ver si a Bilam no le interesa eso. Pero Bilam no vino porque Dios le dijo que no, ¿no? Ya está. Vayabou, el Bilam. Otra vez van a Bilam. Vayomerulo. Coamar Balak ben Tzipor. Así dice Balak, hijo de Tzipor. Al Nati Malech me alojelay. No, ¿por qué no quieres venir con él? No dejes de venir. Cabeda, déjame os. Acaba. Te vamos a honrar, te vamos a dar mucho cabod. O sea, es como, no sé qué te puede ser darle mucho cabod a esta persona, nombrarlo una persona importante del reino, algo así, ¿no? O darle mucho dinero. Dejó ayer tomar el ay, ese. Lo que me pidas, te voy a dar. Ulhana, Kabali, Etamas. Lo único que te pido, que vayas y me maldigas a este pueblo. Está claro que Balak está convencido que quiere la maldición de esta persona y con este conjuro y esta maldición tener éxito. Está dispuesto a darle todo lo que quiera. Pedime lo que quieras, te lo doy. Es multimillonario, es el rey, y el rey tiene mucho poder, ¿no? Mucho dinero. Te pregunto a ti, ¿qué le tendría que contestar Vila? Que no voy. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho Dios y punto. Claro, exacto, eso es lo que tiene que decir. Ah, Dios me dijo, no, y ya está. No hay lo que hablar. Mira lo que hace Bilam. Vaya Bilam, Vayomer, el de Balak. Y le contesta a Bilam y le dice a los siervos de Balak.
Y mi Balak me lo betí que se besab, aunque me diera una casa llena de oro y plata, lo ujala boret piadonai Elohai. No puedo pasar por la boca de Hashem, mi Dios. Interesante, ¿no? Porque acá Bilam se lo ve que tiene claro que no puede ir en contra de Hashem. O sea, que Bilam cree en Dios. Verdadero, ¿no? Dios verdadero. Y dice, y no puede. Pero mira cómo dice, aunque me des una casa llena de plata y oro. ¿Por qué decís así? A lo mejor porque te interesaría. Me gustaría, pero aunque me dé una casa, porque vamos a ver que lo que le gusta a Bilam es el cabod y el cosa. Aunque me des una casa llena de oro y plata, no podría pasar por mi Dios, Hashem. La azot que taná que dará. Está bien, entonces, bye, ¿no? Vuélvanse porque no hay lo que hablar. Mirá lo que hace ahora. De acá, llevo una base gama temala. ¿Saben qué? Quédense esta noche. ¿Para qué? Verá, Ma Yosef Adonai Daverim. Vamos a ver qué aumenta Dios en decirme. A lo mejor Dios me aumenta y me dice algo más. Pero, ¿entendés? Acá hay algo raro. Si vos captaste claramente, no vayas y no maldigas, porque este pueblo es bendito, no tenés que decir que Dios me puede aumentar en decir. Ya está, ya te dijo. ¿Qué quiere decir? Es como que Bilam está buscando alguna puerta, a lo mejor me dice algo más y a lo mejor puedo. O sea, como que Bilam no quiere perder la oportunidad de su fama, porque él es famoso, ¿no? Y ahora y el rey va a escuchar escuchó la fama de él y él va a decir algo delante de todos. Él quiere. ¿Se entiende el punto que quiero decir? Sí, se entiende, Rafa. Psicológicamente, Sí, que quiere que... él no quiere perder la sí. oportunidad. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero Rafa, a mí me llama más la atención el que Bilán Sí. se comunica solo por la noche, ¿no? Parece. O sea, la profecía parece que le llega solo por de noche, mientras Muy bien, ya que... hablamos. Si vamos a hablar de profecía o no, que es lo que tenemos que analizar, a la noche, o sea que no es el nivel máximo, es el nivel, Rambam dice que cuando en Nebuá el nivel máximo es de día y de noche es menor. O sea, no apuntaría a un nivel wow, sino, Claro. pero a un nivel aparentemente sí, porque vimos que Dios le habló. Pero también las palabras, y vino Dios de noche, noche, oscuridad, esto es interesante, muy bien, prestate atención. Ahí va. Ahora toma más tinte de interesantísimo, vas a ver. Vayabó Elohim el Bilam Laila. Son las mismas palabras de antes, hagamos un jueguito. Este es el pasuk 20. A ver antes. El pasuk 9. Vayabó Elohim el Bilam. ¿Ve que dice Vayabó Elohim? En el pasuk 9 dice, y vino Elohim a Bilam, ¿no? En el pasuk 20 dice, y vino Elohim a Bilam, Laila. Acordate. ¿Qué es Laila? Noche, ¿no? De noche. Pero yo ya sé que es de noche, ¿no? ¿Por qué sé que es de noche? Porque en el pasuk anterior le dijo, quédense esta noche y sabré si Dios me dice algo más. Y vino Elohim a Bilam, es la noche. Está de más la palabra noche, ¿no? Fíjate que en el pasuk 9, pasuk 10 no lo dijo, ¿no? En el pasuk 9 yo también sabía que era de noche y no dijo. Y dijo vino. O sea, acá, ¿por qué en este pasuk dice y vino de noche? ¿Entendiste la pregunta? Más. Bueno, se me están ocurriendo Para, muchas todavía no contestamos. Vamos. Okay. Pero ya sé que es de noche y vino de noche, está bien, le hablo. Vayomerlo. Y le dijo, Imli krole wanashim, si estas personas te vinieron a buscar, cum, legitam, acá la gran pregunta, levántate, anda con ellos. Sí, ha cambiado, pero en Dios no hay, ha cambiado. En Dios no hay cambios. En Dios no hay cambios. ¿Cómo de repente le dice que vaya? Veaj, etalabar, ayer alabar eleja, pero lo que yo te diga que digas, o tota hace. Eso vas a hacer. O sea, te permito ir, pero solo vas a hablar exacto lo que yo te diga. ¿Entendiste lo que Dios le dijo? La pregunta nuestra va a ser, pregunta número 1, ¿cómo puede ser que Dios cambió de idea? En Dios no hay cambios. Si antes Dios dijo que no, ¿cómo ahora Dios dice que sí? En el segundo punto dice, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Podríamos decir que no es un cambio. ¿Está bien? Porque solamente vas a decir lo que yo te diga. El cambio estaría en que vaya, ¿no? Seguimos. Pasú 21. Vaya con Bilam Baboker. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta Bilam a la mañana, vaya Jabosh etatono, y prepara su asno.
o su mula. Esto medio está de más, ¿no? ¿Qué me interesa si prepara o no prepara? Bueno, pero va a ser importante el tema del burrito. Vayelej y va con los ministros de Moab. ¿Está claro hasta acá? Acá va la pregunta más fuerte. Pasú 22. Baijar af Elohim. Y se enojó Elohim. ¿Por qué? Kiolehu. Porque él estaba yendo. Baitiatzem malach Hashem badere. Y de repente se para un ángel delante del camino. Bueno. ¿Por qué se enojó Hashem? Porque está yendo. ¿Qué le dijo Hashem recién? Que fuera. ¿Por qué se enoja? No sé, porque estaba yendo. Si Dios dijo que vaya, no se puede enojar porque va. Si está haciendo lo que Dios dijo, no entonces, tiene sentido este patú. ¿Entendiste? Sí. Esta es la gran pregunta. Te vamos a tratar de más. Entonces, las preguntas son estas. Una, ¿cómo puede ser que Dios cambie de idea? En Dios no hay cambios. Dos, Dios le dice ahora que vaya. Tres, ahora Dios le dice, Dios se enoja. Y, interesante el nombre, espera, ¿qué nombre aparece? El nombre de Dios. Elohim, que es el mismo que le dijo que vaya, ¿no? O sea, a lo mejor aparece en otro nombre, no. Elohim le dijo que vaya y Elohim se enoja porque va. No tiene sentido. Dios, en el mismo nombre que le dijo, hace esto, en ese mismo nombre se enoja porque lo hace. Es una contradicción. ¿Se entendió? Sí, se entendió la pregunta. A ver, ¿cómo podemos salir de esta pregunta? Hay muchas respuestas que fueron dadas. Yo te voy a decir cuál es la mejor. No, la mejor para mí. Yo voy a dar una. Primero, yo voy a la dar clásica una. de Rash Yo voy a dar una sin conocer. Y puede ser que el Elohim este de arriba no fuera Elohim, sino que fuera Elohim Laila o algo así. Como que fuera una especie como de demonio o cosa rara. No existen demonios ni otros dioses. El único que existe es Dios. Sí. Y él siempre dice Hashem, que es el nombre propio de Dios. Si conoce el nombre propio de Dios, es que la captación que tiene Bilam es real, no es falsa, es de Dios. Nada más que es verdad que él dice Hashem y viene Elohim, como que es en un nivel menor. Voy por lo que vos dijiste, pero no fuerzas demoníacas, otras cosas, sino vas a ver que tiene que ver con, o sea, prestaste atención a las palabras, es lo que te estoy diciendo así, porque prestaste atención, la clave tiene que estar en las palabritas que dijo acá, en la palabra Elohim, en la palabra Laila, acá están las claves, estoy de acuerdo. Nada más que, pero no con idea, Dios es único y no existe otro. Ahora sí, quiero ver qué pasó por la casa de Bilam, en una explicación bien psicológica. ¿Está bien? Con psicología, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el alma, cómo funciona la mente, o las necesidades, o los instintos, y cómo funcionan las 5 funciones del alma, ¿no? El pensamiento, está el pensamiento, la imaginación, la voluntad. Bueno, vamos. Espera, una aplicación dice así, que en verdad, ¿por qué Dios se enojó? Porque él se levanta, pero no le dice todo. O sea, ¿qué le tiene que decir ahora? Voy a ir con ustedes, pero solamente voy a decir lo que Dios diga. ¿Está bien? Así que después no me vengan que, ¿por qué le diste una bendición? No, yo voy a decir, pero voy a decir exactamente lo que Dios diga. ¿Está bien? Él tendría que decirlo así, ¿no? Pero él no le dijo así. Él le dijo, bueno, voy con ustedes. Entonces Dios ahí se enojó. ¿Entendiste la aplicación? Sí. O sea, nada más que no sé si contesta las preguntas. ¿Por qué? Porque acá dice, y se enojó Elohim porque él va. O sea, ¿por qué se tendría que haber enojado? Porque está yendo sin contarle toda la verdad. Pero acá dice, se enojó porque va. ¿Entendés? Entonces no sé si es tan convincente la respuesta. Además, sería una posibilidad. ¿Entendiste la posibilidad? O sea, sí, o sea, según sí, esto, posibilidad, pero... según creo que es la aplicación de Rashi, según esto, si Bilam se hubiese levantado y le hubiese dicho, voy, pero solamente voy a decir lo que Dios me diga, entonces no tendría que venir el pasú que Dios se enoja porque está yendo. Porque ¿qué hubiese dicho? Está bien, porque le estás diciendo, le dijiste que vas solamente y a lo mejor vas a decir a bendecir. Entonces ahí no se... Pero como no le dijo todo eso, sí, Dios se pero enojó. aplicando la lógica estricta, entonces, ¿cómo puede ser que Dios cambie? Esa respuesta no la pregunta. Bien. No contesta la respuesta. Eso, no contesta cómo cambió Dios.
contesta solamente una de las Sí, preguntas. correcto. Y también más o menos, y tampoco tan transparente la respuesta en las palabras del pasuk, ¿no? Mm, Por eso. Bueno, ahí va. Esta es la mejor respuesta que escuché. A ver si te gusta. ok. Tiene que ver con prestar atención a las palabritas. Es del Meshech Chochmah, gran comentarista de la Torá, alumno de Maimónides, de Rambam, no alumno directo, sino que alumno en sus pensamientos. ¿Está bien? Hay quien dice que es el mejor, el más entendido de Rambam de la historia. Hay quien dice que fue como, de todos los alumnos, el que más lo entendió a Rambam, como un genio y que fue un rab gigante, fue el Meshech Chochmah. Querían que sea Rabba Rashid de Israel, o sea que fue cuando Israel empieza, ¿no? Mm, Pero la Keilah de él no lo dejó ir. Estaba, no sé qué era, si era o por Europa. sea que es Era un rap muy principio, importante y ellos, no, pero son nuestros rabis, no sé si te vas a ir, que no. Está bien, pero hasta tal punto que propusieron ser el rap principal de Israel por la sabiduría que tenía. o sea que es ¿Está bien? principio de siglo, ¿no? O sea, principio. Claro, sí, sí, sí. Meshech Chochmah tiene 2 libros. El Meshech Chochmah es un libro a la Torá, Ah, comentarios de los Pesukim. Y Baal Or Sameach es la explicación de él al Mishneh Torah de Rambam, al libro de Maimónides. Y es uno de los eruditos jajamín más grandes de la historia. Mira el Pirush, a ver qué te parece. Él dice así: ¿estamos de acuerdo que en Dios no puede haber cambios? Estamos de acuerdo siempre. ¿Y estamos de acuerdo que Dios le dijo no vaya? Estamos de acuerdo, Dios le dijo no vaya. ¿Para qué Bilam insiste? Si Bilam sabe que no puede ir. Se ve que Bilam no se quiere perder la oportunidad. ¿Está claro? Entonces, como Bilam, para no perderse la oportunidad, dice, bueno, a lo mejor capto algo más y en eso algo más, a lo mejor hay alguna puerta que me permite, yo qué sé. Porque él no se quiere perder la oportunidad. Pero él captó claro, no vayas, no maldigas y que el pueblo es bendito. Bueno, pero ahora presta atención. La clave está aquí. Dice, Pasuk 20, y vino Elohim a Bilam, Laila. ¿Para qué dice de noche si yo ya sé que es de noche? Entonces esta palabra de noche está de más, ¿no? sí. ¿Y noche qué representa? Oscuridad. Ujú, Entonces, ¿qué te parece esta explicación? Y vino Elohim el Bilam, Laila, significa que esta visión que tiene Bilam ahora sí. es menor que la visión que tuvo anterior. Es más de noche todavía. Es Ah, más oscuro. O sea, no es una visión tan clara. ok. Por cuanto que no es una visión tan clara, él capta que Dios le dice que puede ir, pero Ok. solamente va a decir lo que yo te diga. Bueno, que solamente vas a decir lo que yo te diga, todavía la tiene clara, porque no puede ir en contra de esa verdad. Pero el tema de que vayas, a lo mejor no es tan así. Está captando, O sea que, pero dice que Dios se lo dice. Esperá. Dice que Dios se lo dice, pero después enseguida dice, se levanta para ir y dice, y se enojó Dios porque va. Entonces, ¿por qué Dios se enoja porque va? No tiene sentido que Dios se enoje porque va. Acaba la respuesta. Soñó lo que quería soñar. ok. ¿Cómo es esto? Vos querés algo tanto, 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 que, obvio, no podés ir en contra de la verdad porque tenés captación de la verdad. Pero dentro de la captación, parte es verdad y parte es mentira. Ah, ¿y cómo lo marca el pasuk? Con la palabra Laila. noche. ¿Cómo sé que esta aplicación es buena? Porque enseguida Dios se enoja porque va. ¿Por qué Dios en el mismo nombre se va a enojar porque va? Porque Dios no quiere que vaya. Ah, pero si acabas de captar que Dios te dijo que vaya. No, 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 no. Captaste lo Mal. que querías captar. Ah, o ¿Se sea, entendió? sí, Es extraordinaria la respuesta. ¿Qué sí. solución? A ver si es una respuesta. Doble respuesta buena. Teológicamente hablando, cómo captamos a Dios en el judaísmo, y en los versículos, porque él es fiel a lo textual y trata de explicarlo según lo textual. Entonces, la respuesta teológica es buenísima porque Dios no cambia de idea. La verdad, la idea de Dios es que no vaya. O No. sea, Bilam no tenía que ir y punto. Mm, Nada más que como tanto, tanto, tanto pasó esto, bueno, después, y él mismo entendió bueno, vamos a ver qué. Pero Dios, ¿qué quiere de verdad? Que no vaya. No quiere que vaya porque, también tenemos que contestar, ¿no? ¿Por qué Dios no quiere que vaya? Que vaya, que maldiga, y qué me importa, si igual es todo mentira lo que va a decir. No,
Dios no quiere que vaya porque Dios no le interesa que maldigan a su pueblo. Además, si este va a maldecir a su pueblo, después el otro rey va a animarse a guerrear. Y Dios no quiere que ahora este reino le haga guerra a Israel. Entonces Dios no quiere, punto. No quiero que me maldigan a mi pueblo. A pesar que la maldición de él no tiene ningún poder. ¿Está bien? Entonces Dios no quiere. Entonces, si lo que captó en la segunda, es como, llevamos la primera visión, segunda visión. En la segunda visión lo que captó es falso, tiene sentido, porque en verdad no es lo que Dios quería. Dios quería que no vaya. Eso también contesta porque Dios se enojó, porque en verdad Dios no quiere que vaya. Ah, pero ¿cómo puede ser que captó que Dios le dijo eso? No, dentro de la visión captó algo verdadero y algo falso. ¿Y qué es lo que soñó? Lo que soñó es como que soñó y dice, tengo ganas de ir, y soñó. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Te doy el ok. Bien. Soñó lo que quería soñar. ¿Se entendió? Sí, sí. Está apoyada en las palabras, en dos cosas. En la palabra Laila y en la palabra que Hashem se enojó. Que no tiene sentido que se enoje si Dios mismo le acaba de decir que no. ¿Está bien? Y contesta todas las preguntas. Buenísima respuesta. Seguimos un poco más. ¿Está bien hasta acá? Bien. Sí. Entonces, hay algo más. Hay algo más. El asma. Ok. No, sigo paso por paso. Entonces habíamos quedado en el paso 22. Y se enojó Elohim, Kioleju, porque iba. O sea, está claro que está mal que vaya. Baitiatzem malach Hashem badene. Y se para un ángel de Hashem en el camino. Inteligente, no sé, sería bueno porque acá es malach Hashem y no malach Elohim, ¿no? O sea, Dios es Dios y tiene el nombre Hashem y Elohim. Pero acá dice ángel de Hashem. Puede ser porque la visión Hashem estaba clara que no tenía que ir ni nada. ¿Recordás que Hashem? Bueno. Y le dijo malach Hashem. No, y se paró un ángel de Dios en el camino. Presta atención a esta palabra. Le Satán. Uf. Lo. ¡Opa! Para. Códigos secretos. Acá dice Satán. Pero siempre la palabra Satán es como el Yetzer Hará, no el diablo, porque en el judaísmo no existe diablo. ¿Está bien? En el cristianismo diablo. Satán sería como el mal instinto, lo que te inclina en el mal camino, lo que te desvía. Ahora, mirá qué bien está puesta la palabra para que entendamos qué significa el concepto Satán en el judaísmo. Se paró en el camino, le satánlo. ¿Para qué? Él no quiere que él siga, ¿no? Porque está yendo un mal camino. Entonces, ¿qué quiere? Para desviarlo. ¿Desviarlo? ¿Qué significa Satán? ¿Desviación? Desviación. Ahí tenés la palabra. Eso es el Satán. O sea que cuando pecamos, cuando no vamos en el camino de Hashem, nos estamos desviando del camino verdadero. Eso significa Satán. Lo que hace que me desvíe del camino verdadero. Pero Raf, este Satán El sería. Yetzer Hará es eso. ¿Qué? Este Satán sería bueno, ¿no? Porque está como a favor de Hashem. Por eso. Porque acá, lo que yo quiero decir, acá el Satán significa, está en verbo, no es el sujeto. Sí. Pero es la etimología de lo que significa la palabra. El verbo Satán significa algo que desvía. Es verdad, acá está en lo correcto. O sea, lo está desviando, él ya está claro, desviado. para que no vaya en y el el mal Satán camino. lo que está es como volviéndolo al camino, a encaminarlo, ¿no? Sí, es verdad. Es como un juego de palabras interesante, porque Satán normalmente es negativo y acá es positivo. O sea, Está bueno eso también. Está bueno eso para decir, para que vean que en el judaísmo no hay algo malo por sí mismo, sino lo malo depende cómo lo usé. Inclusive la palabra que normalmente se utiliza para algo malo, acá se está utilizando para algo bueno. Está interesante, ¿no? Aquí, hombre, está muy interesante porque entonces cuando hay obstáculos en el camino, lo que hay que darse cuenta es de que no vas por el camino correcto, ¿no? Raf, Sí, muy bien. no estás haciendo lo que Hashem está diciendo, ¿no? Muy bien, muy buena. Igual es muy amplio eso, hay que ver en cada caso y caso, pero también puede haber obstáculos para que uno lo supere. Bueno, depende de qué tipo, pero normalmente sí. En obstáculo, palabra clásica obstáculo. No sigas por ahí porque no estás yendo en el buen camino. La gente está diciendo, anda, volvé al camino correcto. Sí. Entonces, perfecto, en este entra perfecto lo que decís vos, porque es lo que está pasando acá. Se pone en el camino, latarlo. Beurro jeba la tonó, y él estaba cabalgando sobre su mula. Usnene arábimo y dos
jóvenes con él. Esto también es todo extraño. ¿Qué me interesa que hay dos Nearim con él? Me hace acordar también a Abraham Avinu cuando va a Kerat Isaac. Sí, sí, y Rafa, yo estoy todo el rato Entonces pensando. acá hay una comparación de un profeta verdadero como Abraham, que va a hacer algo Ah, bueno, mm, y un mago hoy, no yudí, que es un mago, voy a decir porque digo que es mago, porque después Yoshua, en Sefer Yoshua, cuando lo llama Bilam, le dice Bilam a Cosén, ah, Bilam el mago. No lo mm. quiere llamar Naví. No quiero decir que él no capte nada, porque él capta, pero en su mayoría de veces va no en las captaciones verdaderas. Por eso lo quiere llamar mago. Y Raf, a ver, una pregunta que llevo todo el rato aquí guardándomela, pero la voy a hacer ya. ¿No puede ser que esté relacionado con alguno de los hijos de Abraham? O sea, que Bilam venga de alguno de los descendientes de todos los hijos que tuvo Abraham y que sea también forme parte del pueblo. Yo, si me vas a preguntar a mí, yo pienso que no, que lo que la Torah está haciendo sí está haciendo una comparación, pero la comparación que está haciendo es como una sátira. Y en la sátira es para decir, mira lo que llegó un desastre. O sea, que como que Dios a lo mejor le da, obvio Dios le da el potencial a muchos seres humanos, pero este no fue en el buen camino. Es como una comparación pero negativa. Abraham, todo para bien, todo para mal. O como Rabenu, todo para bien, pero no creo que sea descendiente de Abraham, de los hijos yo qué sé, de los hijos Porque no de Agar, de por el, Ketura, voy a decir por los hijos de Ketura. y por el sitio de donde viene, como está marcando el Gran Río y todo eso, parece también la zona donde venía Abraham, ¿no? Puede ser que sea de la zona de donde venía Abraham, sí, no significa que sea pariente. No, hombre, como dice, Está bien. bendeciré, no bendeciré, parece, y esa bendición se le Yo dio a... diría como que es otra persona también que tiene poderes así sobrenaturales y tiene captaciones y llegó a nivel de captar un poco con Dios, pero su manera de ser y su personalidad lo tiró abajo. Mm, Así lo veo, Dylan. O sea, tenía potencial, pero su manera de ser, quiero decir, el amor al honor y al dinero lo destruyó. Al fin y al cabo termina mal, termina muriendo, mm, Dylan. Más adelante, en una guerra, y porque él da el consejo para que se prostituyan ah, las mujeres. O sea que, entonces, pues si es una persona que tiene captación espiritual, y bien, ¿cómo hace eso? No puede ser. O sea, al fin y al cabo, no pudo con él mismo, con su Yetzer, digamos. mm, Y justo acá el jueguito, porque acá la palabra Satán también es, bueno, vamos a ver lo que pasó acá. ok. Va con estos dos jóvenes. Batere Atón et Malach Hashem. La mula ve al ángel de Dios. Nitzab Baderech, en el camino. Bejarbosh el con una espada. ¿Qué quiere decir que tiene una espada? Como que diciendo, si vas por este camino, te morís. Bateta Atón Minaderech. Entonces, ¿qué hace la mula? Se desvía. Batelech Basadeh y va por el campo. Vayaj Bilam Atón. Pero Bilam, ¿qué hace? Le pega a la mula, le atota a Deres para que vuelva al camino. O sea, Bilam quiere seguir, quiere seguir. Ahora, acá tenés muchas cosas raras también. Eh, o sea, entiendo que toda esta comitiva está yendo con él, ¿no? ¿Dónde está la comitiva? Tiene que estar la comitiva. Además está él y estos dos, ¿no? Ahora vas a ver por qué te digo todo esto. Pero ya empiezan un poco la sátira de la Torah, o sea, cómico medio. Para, vos querés hablar con Dios, vos decís que ves a Dios y hablas con Dios, ¿no? Bueno, acá hay un malaj. ¿Quién lo ve al malaj? El burro. ¿Y él lo ve? No lo ve. ¿Quién ve más? El burro, el burro. El Es burro como ve más que él, ¿no? claro, que no ves nada. No ves que te está yendo al precipicio. El burro se da cuenta y tú no te das cuenta. Está Mm, ciego, Bilam está ciego. Vayamos Malach Hashem Mishmola Keramim. Se para ahí en el, ¿cómo tradujo Mishol? En una senda de viñas, está bien, de los Keramim. Gader Mise, de un lado y otro. Batere a Tonet Malach Hashem, otra vez lo ve. Batilajet está aquí. Entonces, como no tenía mucho para ir, presiona sobre la pared. Batilhat, y entonces le agarra la pierna a Bilam, porque como que se la pegó a la pared y lo presionó. Bilam, Etakir, Yosef la cola, otra vez le pega, dos veces le pega. Yosef Malajadonai Abor, vayamos, vamos a comenzar. Ayer en Derech, Lintot y Amimusua. Se para el ángel y ahora no se puede ir para ningún lado. Está claro que ¿qué le quiere decir el malaj? No sigas por este camino porque por este camino te vas a morir. mm, Entonces, por si acaso, desviate. Ya no tiene para dónde ir. Mirá lo que pasa. Batere a Tonet Malajadonai, otra vez el jamor ve al malaj, batir basta Bilam, y se acurruca debajo de Bilam porque ya no tiene a dónde ir. Baijar af Bilam. Ahora, ¿quién es el que se entra en cólera? Bilam. Vayajeta Atón Bamaquel. Y golpea al Atón Bamaquel. ¿Cómo tradujo?
azotó el asna con su pan. Baiftach Adonai et piato. Y acá, un milagro. Se abre la boca del burro. Como Shrek. No, se abre la boca del burro. Batomerle Bilam y le dice a Bilam, me asiti lejaki kitani seyalosh regalim. ¿Qué te hice que me pegaste ya tres? Acá ves que regalim significa veces. Ya los regalim 3 veces subíamos al Betamikdash. 3 veces ya me pegaste. Mayomer Bilam Leatón, quita altaví. ¿Te estás burlando de mí? Luyesh Jere Beyadi. Mirá lo que dice acá. Si tuviese una espada en mi mano, Kiatarakija, te hubiese matado. Mirá lo que dice. Si tuviese una mano, te hubiese matado. Pará, si tuviese una espada, te hubiese matado. Pará, ¿ahora qué va? A maldecir al pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué va a maldecir? Porque, según Balak, ¿no? Lo quiere maldecir. Porque su palabra tiene fuerza, ¿no? Para destruir una nación. Su palabra tiene fuerza para destruir una nación. Ahora está enojado con el burro, ¿no? Entonces, ¿por qué necesita una espada? Podría destrozarlo con su palabra, ¿no? Claro. Tirar un conjuro y lo mataste. No podés. Entonces no podés tanto tampoco con tu palabra. Es todo de boca para afuera. Si tuviese una espada, te mataría. Matómera, Tonel Vilam, Aloa Nojía Toneja, Shetraham Talay, me odeja, Adayomase. Tú me conoces, soy tu mula que estuve contigo siempre. Askenis Hantila Azorleja. ¿Alguna vez te puse en peligro? Vayomerlo. Mira, ¿hasta quién gana en el diálogo? El burro le dice, pará. Hasta gana el burro en el diálogo. O sea, ¿quién piensa mejor, el burro que Bilam? ¿Alguna vez te puse en peligro? No. Vaigala Donai Tene Bilam, Vayaret Malahashem. Y se le abren los ojos a Bilam como que lo tenían enceguecido. Y ahora ve. Nitzab, y ve al ángel de Hashem, Nitzab Baderech, parado en el camino. Bejarbosh Elufá, con la. Esta espada así me hace acordar los querubim en el Ganeden, ¿verdad? Sí, parece que sí. Interesante. Hay una metáfora comparativa para entender ese caso y este caso. Y querubim son malajim y con la espada. Si no vas en el camino correcto, pacha, chacate. Baikol Baistajo Leapab. Entonces se prosterna. Obvio, no se está prosternando al ángel, sino se está prosternando a Dios. ¿Entendió? Bayomer el Malach Hashem. Al Maikita Tatoneja sella los regalín. ¿Por qué le pegaste 3 veces? Y Neanojía Chati de Satán. Salí 3 veces para desviarte, para que no hagas lo incorrecto. Kiarata Derech Lenegdi. Batirania Atom Batet Lefanai sella los regalín. El burro me vio 3 veces. Ulaina Teta mi panai Kiata. Gam Otja Arakti. Mirá, ¿sabés qué hubiese pasado? A lo mejor que al burro lo dejo vivo y a vos te mato. O sea, si Bilam sigue en este camino, le está diciendo Dios, si seguís en este camino te viene la muerte. Bayomer Bilam el Malajadonai Hatati. Pequé. Kiloy Adati. Kiatani Tzable Krati. Pero no es una teyuga completa. Dice, pequé porque no sabía que tú estabas delante mío en el camino. ¿No? O sea, no pecó que le pegó a la mula. Pecó porque no sabía que estaba en el camino. Beata, Imrabeneja Yubali. Si te parece mal, me vuelvo. Bayomer Malahashem el Bilam, Lej y Manashim. Y ahora sí le dice, bueno, ya que empezaste a ir y ya todo bien o que vas, vamos a aprovechar. Anda con estas personas, BF se tratará a llegar a ver eleja o toda vez, pero solamente vas a decir lo que yo te digo. Y ahora mira cómo dice. Y Bayelech Bilam im Sarebalak. Y fue Bilam con Sarebalak. ¿No había empezado así? A ver vamos a ver cómo empezó. Con Saremo ¿no? Cuando empezó a ir, ahí dice no. Se levantó Bilam a la mañana, preparó su mula. Bayelech im Saremoab. Y acá dice Bayelech Bilam. Lo mismo, nada más aumenta la palabra Bilam. Pero las mismas palabras. Sí, bueno. Pero antes era Moab y ahora es Balak, ¿no? O sea. Bilam Imsare Balak. Sí, tenés razón. Acá es con los ministros de Balak y ahí es con los ministros de Moab. Interesante. Hay que hacer alguna acotación. Espera, vamos primera pregunta. ¿Qué es todo este burro que habla? ¿Habló de verdad? Bueno, los milagros existen. Ayer le abrió la boca y habló. Respuestas posibles. Puede ser, porque Dios, nada le quita a Dios el milagro y puede hacer. Pero también puede ser que todo esto esté pasando, explicación Ramba,
Explicación rambamista. Va. Puede ser que todo esto sea en una visión que está teniendo Bilam. O sea, voy a explicar. ¿Cómo en una visión? Y si la visión de esa noche todavía no terminó, esto es una nueva, ¿eh? Mirá la aplicación de Rambam para solucionar todos los problemas. Rambam es muy bueno solucionando problemas. Sí. A lo mejor todo esto fue una nebuá, en cierta profecía. Al final él se fue a la noche a dormir y dice, quédense. Entonces él sueña que Dios le dice que vaya. En el mismo sueño él se levanta y va. En el mismo sueño pasa todo lo que pasa con el ángel y con la burra. O sea, en todo ese sueño Dios le dijo, Bilam, no está bien que vayas, ¿entendés? O sea, pero después, al fin y al cabo, lo que tendría difícil esta explicación es que al fin y al cabo sí le dejó ir, ¿no? Porque pasa toda una visión, como que toda esa visión, Dios quiere que Bilam entienda que no está bien que vaya, pero que él siga insistiendo, pero que no está bien, y a lo mejor al final diría, bueno, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar y vamos a hacer que vayas hasta el final, y con eso ellos van a entender que ni siquiera pueden tocar a Israel. Porque al fin y al cabo va a decir tantas bendiciones Bilam que Balak va a tener, no lo va a tocar. ¿Está bien? ¿Pero entendiste la aplicación de Rambam? Me encanta. Interesante, es una aplicación nueva. Creo que es la que Como más que me todo gusta. está pasando Dentro del en sueño, una visión. o sea, que esto es el sueño de Balak, de Bilam, ¿no? Este es el Claro, sueño de Bilam. está interesante la aplicación. Pará, ¿entendés cómo entendería el último pasú que dice, y fue Bilam con Sare Balak? Eso sería cuando pasa de verdad. Todo esto pasó todavía en el sueño. Está bueno, ¿no? Sí. Está bien, O sea, se va, claro, está. Wow, de repente te abre la mente para otra. Pará, ¿qué soluciona con esto Rambam? Que el burro no habla. O sea, todo está pasando en una visión. Y que toda esta visión le viene a enseñar cosas a Bilam. Es como que Dios está enojado con Bilam porque esos son tan cabeza dura que querés ir. No seas cabeza dura, está mal. Si vas a seguir por este camino vas a terminar mal. Esto no es lo que es correcto. Es como que le enseñó un montón de cosas. Igual en esta respuesta habría que ver lo que no está contundente en esta respuesta es que al final lo dejó ir, ¿no? Y la respuesta contundente, la número 1 era no vayas. Eso es lo que no. Habría que ver ese punto. Pero a lo mejor, como yo lo contesté así, al final Dios dice, ¿sabes qué? Obvio que la realidad es no ir. Pero si vamos a aprovechar esto para que para que Balak todavía ni se atreva ni siquiera a tocar a Misrael, porque le va a decir tantas palabras lindas a Misrael que ahí Balak, nada, ¿entendés? Entonces, como sí, para positivo. Sí, pero entendiste otra vez. Ahora, hay otra respuesta que dice, no, todo esto está pasando perfectamente. Y la boca del burro, hay otra respuesta. Y Dios habló a la boca del burro y él escuchó el concepto. Hay otra respuesta que es, no es que el burro está hablando, sino como que el burro hace, y Bilam capta como lo que le quiere decir. No que en verdad salen palabras del burro. Pero, de nuevo, no es que nosotros decimos que es imposible, porque Dios puede todo, ¿no? Está claro, ¿no? Dios puede todo y si Dios quiere que la burra habla. Nada más que si podemos darle una explicación más racionalista, más lógica, más concentrada, le damos. Entonces, al fin y al cabo, Bilam va a ir, pero vez tras vez y vez tras vez va a decir bendiciones y bendiciones, bendiciones. Balak no lo va a poder creer y dice, ¿para qué te contraté? Al final, y Bilam le va a decir, pero yo te dije, Bilam siempre va a ser coherente con eso. Yo te dije, yo no puedo ir en contra de Hashem. En eso Bilam estuvo perfecto. Como decir, bueno, tiene libre albedrío, si quiere, puede decir lo que quiere, a tenerse las consecuencias. Pero siempre le dice bendiciones y bendiciones y bendiciones. Hasta tal punto que Balak dice, para eso, andate, te perdiste todo el dinero que te iba a dar, no te voy a dar ningún cabot, y al final Bilam se tiene que ir, no gana ningún honor. Pero con tanta bronca se queda que termina dando consejos porque él quiere ganarse honor y esos consejos que hace son los peores de los peores porque hace caer al pueblo de Israel, porque Bilam sabe que la fuerza de Am Israel, ¿cuál es? Que va en el camino de Hashem. Pero si lográs que Am Israel peque, le va a venir el castigo. Y es lo que hace. Mirá qué malvado que fue, porque hizo pecar a Am Israel bueno, fue malvado, pero también demuestra un conocimiento profundo. Pero también el concepto sale bien claro, que la bendición solamente viene, porque toda esta peralla que era, como que una persona debe una bendición o una maldición. No existe. La bendición o la maldición vienen de Hashem si vas o no en el camino de él. Eso es lo que define. Fíjate que al fin y al cabo, después de toda esta peralla tan linda, que a Israel no le pasa nada malo,
cuando Am Israel se porta mal, le pasa algo malo. O sea que lo que definió, lo que define es ir en el camino de Hashem. Ese también es una enseñanza de la Perashá neta. Esto es poco como un jueguito, a ver si el hombre tiene poderes para bendecir o maldecir, y Dios voy a decir, no. Porque Dios había dicho que este pueblo es bendito, ¿no? Entonces, ¿cómo al final le vino la plaga? No tiene que venir nunca la plaga si este pueblo es bendito. No, es bendito porque va en el camino de Hashem. Si de repente no vas en el camino de Hashem, no. Este es el punto. Como cuando dio los 10 mandamientos, ¿te acordás que dije? Vas a hacer un Mamlechet Kohanim Bego y Kadosh. ¿Cuándo voy a hacer un reino de sacerdote? Si voy en el camino de Hashem, obvio, ese es el punto, ¿no es? Hagas lo que hagas, te portes como te portes, sos un pueblo santo. No, soy un pueblo santo porque tengo la Torá, como dijiste vos. Y si voy en el camino de la Torá y no me desvío, y si me desvío, hay problemas. ¿Está bien? Y perfecto. Entonces, hasta acá llegamos. ¿Está Perfecto, bien? Bueno, Rafa, ¿no? creo que sí. Espero que te haya gustado. O sea, la respuesta de Meshech Jomá para mí es magistral. Magistral porque salió perfecto en todo. La respuesta de Rambam también está súper re interesante porque Rambam es siempre un genio en ver las cosas a global, al bosque y no los arbolitos. Y ver en una visión tan total entra perfecto con todos los pesukim, soluciona problemas, entiende que hay enseñanza. Nada más me queda esa preguntita mía de por qué cambia. Igual al fin y al cabo Dios diría que sí, eso lo contestamos más o menos, pero y de nuevo, después hay otro comentarista como dice, sí, que el burro habló y la boca del burro y de los 10 milagros que Dios creó antes de la creación. Está bien, porque, pero esto qué quiere decir, que Dios domina el mundo y hace todos los milagros que quiere, obvio. Pero me pareció muy linda todos los pesukim y cómo fuimos estudiándolo. Espero que te haya gustado. Me encantó, Raf. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Venga, seguimos la semana que viene. Besrat Hashem. Amén. Bye. Gracias. Saludos.